Algo quiero aclarar porque lógicamente han sucedido una serie de situaciones en la cumbre que es importante aclarar. Primero se ha hablado de la posibilidad de mi renuncia, situación que le he hablado esta mañana con el señor intendente, el cual me ha ratificado en el cargo. Y lógicamente, como yo no estuve en el país durante un tiempo, apenas llegué, se había desatado este brote ya en forma más brusca del coronavirus. Entonces estuve hasta ayer, digamos, la cuarentena de la gente que había estado en viaje en el exterior y formó parte de una planilla que mi colega el doctor Bartaburo tiene, de la cual creo que somos cerca de 58. Así es. Jorge, ¿nos podés comentar sobre el audio que se circuló estos días? ¿Sos vos? ¿Qué tenés para decir al respecto? Sí, lo que pasó que ese día habíamos estado hablando con Pablo y esta señora es trasladada al Funes, y por la amistad que yo tengo con mucha gente del Ministerio de Salud, me comunicaron en forma directa, sin saber la situación de cuarentena que yo estaba teniendo, el resultado de esta paciente. Justo en ese momento me llama un amigo de la localidad que esporádicamente vive acá y que estaba en la disyuntiva de viajar o no a su país de origen, a donde la epidemia es bastante fuerte, y que había decidido quedarse fundamentalmente porque al no haber ningún caso en la cumbre no tenía sentido ir a su lugar de origen, que sí había mucho. Me lo dijo a nivel de amistad, una persona en la cual yo no tengo ninguna duda que lo que ocurrió posterior fue desgraciadamente un accidente que, es para tenerlo en cuenta de ahora en adelante. Nosotros la conversación, que todas las mañanas nos llamábamos por teléfono, ese día tuvimos la mala suerte de hacerlo por audio y al no avisarle yo a esta persona de la confiabilidad del audio, se viralizó como se viraliza en este tipo de situaciones. De cualquier manera, eso no descarta el tipo de responsabilidad que yo tengo y que a través de tantos años como médico tendría que haber tomado ese tipo de precaución. Primero, por la familia que ha tenido el problema del fallecimiento de su madre, que son amigos de toda la vida, pacientes algunos de ellos, una relación estrecha con mi hijo mayor cuando tenía TOIS, que era Luis Sergio. Me vi en la obligación, después de haber escuchado el audio, que verdaderamente eran palabras un poco agraviantes para una persona, de la manera que peyorativamente yo trataba a la madre. Le di el pésame, lógicamente, le pedí las disculpas pertinentes, situación que ellos lo consideraron que no tenía sentido porque sabían qué tipo de persona era. De cualquier manera, yo sé que cometí un error y pedí disculpas. Y el positivo se lo di exclusivamente porque fue una infidencia de también otro profesional que en este problema que está sucediendo en la cumbre un poco se salió de madre la situación, y por la amistad que me reúne con esta profesional me lo dijo directamente a mí, porque ya te digo, no tenía en cuenta de que yo estaba en cuarentena por haber viajado afuera. Doctor, pero se podría haber comentado antes, porque este audio fue, creo, si no recuerdo, el 9 de marzo, no recuerdo el día, fue antes de cuando se confirma acá en la cumbre. Esto no se lo puedo haber confirmado también el intendente para que ya confirme. Bueno, ahí viene el tema. El tema viene de que existe en una parte del protocolo la unificación de datos y la verificación de los mismos por un test que se llama doble, que nosotros normalmente hacemos los hisopados acá,
se mandaban al FUNE, y el FUNE antes de las 9 de la mañana lo mandaba al Laboratorio Central de Córdoba y ahí teníamos el resultado a la tarde. Esta situación de que la información le iba a dar solamente la provincia aparece a posterior o yo no estaba enterada de la misma. De cualquier manera, no quiero esto de lindar la responsabilidad por haber participado en otra epidemia grande como fue la del cólera en la Argentina, que tuve una participación directa. Los datos se juntaban y los daba exclusivamente el ministro, como se hace en cualquier epidemia. Lo que partió de saber el resultado antes, que se hiciera el doble testeo, fue el hecho de haber hecho yo ese video desgraciado. Doctor Babusi, la comunidad es como que tiene impresión de como que hay una falla en la comunicación entre parte del Ejecutivo, entre algunos funcionarios con el intendente. Usted estaba hablando de que a usted le confiaron esa información, pero el intendente todavía recién anoche, está bien, no había una información oficial, pero como que no debería haber sido antes la comunicación entre la población por esta posibilidad. Y bueno, la verdad que no te puedo decir porque no participé en los últimos días de esto, pero existe y es real de que la comunicación la da únicamente las autoridades del Ministerio de la provincia. A tal punto que si usted ve en la conferencia de ayer, Pablo se adelanta a la conferencia y a posteriori le llega la confirmación de los casos. O sea que acuérdense que el intendente también estuvo muy presionado por la población y terminó adelantando la conferencia y arriesgándose a tener una represalia de las autoridades del ministerio. Doctor, ustedes como médicos, quiero preguntarle esto, ustedes como médicos, en este caso, se perdió muchísimo tiempo entre lo que ya se sabía, como usted ya lo sabía extraoficialmente, y la confirmación oficial. Como médicos, ¿ustedes no tendrían que dar prioridad a la vida y a la salud de la población y saltear un poco el protocolo, pelearse con alguien, ponerse los pantalones y pelear por la salud de la población? Es que hay dos cosas distintas. No es que se haya dejado de trabajar, se trabajó de tal manera que ustedes lo deben haber sabido, por algo se hizo el hisopado a toda la familia. Claro, nos enteramos anoche de eso. Y la gente se enteró anoche de todo sí, eso. pero se estuvo trabajando en eso, porque si no, ¿de dónde salen los resultados de anoche? Y lo que dice Brenda, doctor, es haber alertado tempranamente a la población. Por eso, en epidemiología hay dos hechos que son fundamentales y cualquier epidemiólogo te lo dice. O trabajás por el miedo o trabajás por el convencimiento. Por el miedo es directamente dar los casos con nombre y apellido, pero el cual corres el riesgo de que los pacientes que lo tienen sean agredidos de una manera u otra. O por el convencimiento, que son todas las campañas que se hacen. Pero el doctor Bartabulo con todo su equipo, al quien yo había dejado de director, siguió trabajando independiente de este caso, ¿no? ¿Puedo hacer una aclaración? Perdón. Quiero hacer una aclaración. Mucho antes de la realización del hisopado a estas personas de contacto directo de la señora Luján, esas personas estaban en cuarentena, estaban aisladas y controladas por nosotros, no han salido ni nada. Así que no es que hacía falta la confirmación del hisopado para recién tener miedo de que podían contaminar. Ya estaban aislados desde antes. ¿Cómo van los controles al personal, a los empleados de Luz y Fuerza? El nexo epidemiológico que nos informó el Departamento de Epidemiología del Ministerio es de que los tengamos ahora aislados, esperando algún tipo de síntoma para recién comenzar el hisopado. Se están haciendo ahora otro tipo de hisopado a otras personas. Y para dejar también tranquilidad, recién le preguntábamos fuera de cámaras, sí, aquellas personas que han tenido, dicen que tienen algún contacto con la gente del hotel y quieren venir a hacer un hisopado. Están aislados a la espera de la presentación de algún síntoma y los controles nuestros
y de allí se determinará, llevando esos informes al ministerio, a quién tenemos que hisopar o no. No lo decidimos nosotros, lo va a decidir el ministerio. Nosotros vamos a decidir si viene a la guardia un caso sospechoso en el cual tengamos casi la seguridad, ahí lo vamos a hisopar. ¿Doctor, tiene alguna información de cómo está la persona que está internada en Domingo Funes? Ayer hablé con el hijo, me dijo que sí, que estaba bien, que inclusive se habló con ella para preguntarle los contactos, que es una cosa que nos pidió epidemiología, determinar todos los contactos que tenían. Nos comunicamos con el hijo y con el nieto. Los dos negaron de que habían tenido contactos, pero después uno de ellos dijo, sí, yo entré al baño, que sé yo. Ayer mismo fuimos y lo hisopamos. De esta manera aporto, doctor, solamente una información. La señora se comunicó con nosotros, con nuestra producción, la señora que está internada en el Funes, sí. Dijo que se siente bien y que recién, o un rato después de mi comunicación se enteró que le habían dicho que era positivo, pero ella está bien. Bueno, los positivos los informa el ministerio exclusivamente. ¿Por qué a la señora González, que estaba internada en el Funes, no le avisaron? No sé. Sí, el hijo me dijo lo mismo, pero sin embargo los otros positivos, la doctora McMahon, que es la encargada de todo esto, se comunicó personalmente. Sí, yo antes, después hagan las preguntas que quieran, pero esta conferencia tenía fundamentalmente el sentido, de la libertad de la pregunta que quieran, pero era aclarar lo del audio, de haberle pedido disculpas por lo que se dijo de la señora que falleció, y de ahora en adelante vamos a trabajar estrictamente con el protocolo. Pero yo en estos 15 días que iban a ser más, yo venía de viaje recién hoy llegaba a la Argentina. Cuando me entero de esto, en el lugar que había ido, veía que nadie le daba importancia a la cuarentena ni a la pandemia, nadie hablaba del coronavirus para nada. Para cómo el presidente de ese país lo negaba y todo. Y hoy día posiblemente sea de Sudamérica el que más tiene. Y yo he estado 14 días, más 15 sería, y me he comunicado con ellos. Salvo esa infidencia, que verdaderamente estoy muy arrepentido, fundamentalmente a nivel médico, porque he participado en muchas situaciones de este tipo en otros años y a nivel nacional, y sabía de estas situaciones, sé que no puedo decir que lo ignoraba. Y segundo, haberle ofendido con a veces palabras que no corresponden a la señora que había fallecido. Yo las dos cosas las he cumplido y ahora me toca una cosa que es importantísima para mí, de la manera que aún no estando, se ha manejado el doctor Bartaburo, al cual le pedí a Pablo que quedara como director. Conformaron todo el comité de emergencia del hospital, la gente que ha trabajado de administración, toda la gente del hospital, de la manera que han dividido, y ustedes se dan cuenta simplemente con la venida de la gente de epidemiología de la provincia. Acá en el hospital, de la manera que se dividió, no fue necesario hacer un hisopado a ninguna persona. Se ha dividido perfectamente el sector febril de los pacientes que concurren habitualmente al hospital. Y es importante que la gente entienda que verdaderamente el tema pasa por quedarse en la casa y evitar posiblemente ese tipo de mensajes que a veces son ofensivos y que a los equipos de salud, a los equipos que forman el comité de emergencia, porque no solamente salud, la policía, emergencia, bomberos, etcétera, por ahí ese tipo de conceptos librados así al azar te decae en las ansias de trabajar. Y acá todo depende de todo. Acá son muy importantes ustedes, somos muy importantes nosotros, y es muy importante la gente desde la primera a la última que va a trabajar. Compramos con las reglas y es capaz que por ahí
sea el único caso, no sea, pero Pablo lo tiene bien claro. El día que le informen, si llegase a haber otro caso, esperemos que no, lo va a hacer él, previa notificación de la provincia. Y de esa manera lo vamos a manejar.